¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca, feliz viernes para ustedes. El equipo por Colombia reúne a 3 exalcaldes de las ciudades más importantes del país bajo la premisa de tener experiencia para gobernar. Buscan llegar a la Casa de Nariño con el apoyo de un amplio sector de los partidos tradicionales. Y aunque entre los integrantes de la coalición se han dado pasitos, se han hecho un poquito suave y han limado sus asperezas en privado, en la casa las polémicas no han sido ajenas, no han faltado, como en el caso de Aida Merlano relacionada al ex-char, sobre el cual algunos de sus integrantes han guardado silencio, prudente silencio. La sensación que da esta coalición es que aún no hay un punteo claro como en el pacto histórico con Gustavo Petro o una lucha interna tan marcada, tan ceñida como en la coalición Centro Esperanza, por lo que el domingo podría ganar Alex Char, Fico, David Barguil o Enrique Peñalosa, y por ahora la menos opcionada es Aide Lizarazo. Pues para hablar sobre las propuestas para llegar a la Casa de Nariño esta noche nos acompaña el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para tratar de entender la visión que tiene a propósito de esta carrera presidencial del país que eventualmente recibiría. Bienvenidos. Enrique Peñalosa, que es el invitado de esta noche, ha sido alcalde de Bogotá en 2 oportunidades, entre 1998 y 2001, cuando creó Transmilenio. Es el padre de esa criatura y más recientemente de 2016 a 2019 y en 2014 también se lanzó a la presidencia luego de ganar la consulta del Partido Verde. De ese año quedó quinto en la primera vuelta. Peñalosa también ha sido académico, conferencista y asesor de desarrollo urbano, que es tal vez una de sus principales fortalezas. Doctor Peñalosa, bienvenido a Zona Franca, buenas noches. Buenas noches, María Camila, muchas gracias. Bueno, ya le quedan horas, estamos a horas. ¿Cómo se siente? Muy feliz, me encanta esta democracia colombiana, recorrer el país, aprender, escuchar, y lo que sí creo es que tenemos todo el potencial en este momento. A los jóvenes yo sí les digo, sobre todo, Colombia tiene un potencial extraordinario para dejar atrás la pobreza, volverse un país seguro, que tenga mucho más empleo, mejores empleos, un país moderno, como tantos otros del mundo, mucho más ricos hoy que Colombia. No entiendo sinceramente por qué el pesimismo que hay hoy, porque hoy tenemos las condiciones que no teníamos antes en infraestructura, en educación, incluso en mucho menos hijos por mujer, etcétera, lo que nos permite realmente ser muy ambiciosos. Sí, trabajamos bien, pero no hablando carreta. No hablando carreta. ¿A quién se refiere usted cuando dice no hablando carreta? No, es que mire, yo lo que creo es que yo no aspiro a que me elijan como un mesías. Yo aspiro a ser un buen empleado de los ciudadanos. Y hay una cosa muy interesante, como decías, aquí hay muchos candidatos presidenciales que han sido alcaldes, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué no comparar cuál es el que más ha hecho por los ciudadanos más necesitados, el que más construyó igualdad, el que más obras hizo en los sectores populares? Y, por supuesto, hay alguno que habla mucha carreta en particular, que es legendario. Yo competí con Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá y él dijo que iba a hacer 1000 jardines infantiles, por ejemplo, cuando me ganó. Después hizo 5 sin servicios, o casi sin servicios, 5 de los 1000. Entonces hay que tener cuidado. A los ciudadanos yo les digo, los invito a que construyamos un país seguro, con obras, con carreteras para que los campesinos saquen sus productos al mercado, con internet que cubra realmente todo Colombia, con mucho mejor educación para nuestros niños, pero eso se hace trabajando, no hablando. Hace apenas unas horas, y se lo pregunto a propósito porque usted lo trae a la discusión, el senador Gustavo Petro, precandidato presidencial, hace una referencia al metro de Bogotá, y déjeme preguntarle, porque usted conoce muy bien la ciudad, ¿qué sensación le deja esa referencia que él hace a que si llega a la presidencia revisaría, echaría, reversaría lo que está ya sobre la marcha, lo que están dando sobre el metro para la ciudad? Bueno, es bueno que los bogotanos tomen nota.
el metro que lo contratamos nosotros. Lo que pasa es que él como es bueno para hablar, pero no para hacer, ¿no? Entonces no fue capaz de contratar el metro. Y no solo no contrató el metro, no fue capaz de contratar ni siquiera los tranvías que prometió. Ahora estaba prometiendo hace 2 días un tren volador desde Buenaventura hasta Barranquilla, atravesando las 3 cordilleras, algo que cuesta como más de 50 veces lo que cuesta el metro de Bogotá, que hoy en día es totalmente imposible de hacer. Él siempre dice mentiras, se burla de los ciudadanos, los irrespeta y quiere hacer un tren volador así que cuesta, cuando no fue capaz de hacer ni los tranvías y tampoco fue capaz de hacer el metro, por supuesto. Entonces, como nosotros sí lo hicimos y lo dejamos contratado y hay miles de personas trabajando en este momento en la obra del metro de Bogotá, ojo los bogotanos que ahora Gustavo Petro dice que va a parar la obra del metro, que va a parar ese metro que han soñado los bogotanos y que se está construyendo. ¿Es viable pararlo así como entonces, dice? él dice que lo va a parar y que no tiene estudios cuando ese metro fue financiado por algunas de las entidades más serias del mundo, por el Banco Mundial, por el Banco Europeo de Inversiones, por el Banco Interamericano de Desarrollo. Pues obviamente esas entidades jamás hubieran dado un solo peso de préstamo si esto no tuviera todos los estudios necesarios. Tan los tiene que ahí se está haciendo, pero lo que sí es interesante es que los bogotanos tomen nota que Petro, solo por su ego, por su orgullo, dice que si llegara a la presidencia, que los deja sin metro, que para el proyecto. Entonces, los bogotanos ven la obra. Él dice que no se ha comenzado la obra, la obra se ve en Bosa, se está haciendo el patio taller, ¿no? Por toda la avenida 1 de Mayo hay obras, en toda la Caracas se ven demoliciones por todos lados, se han comprado miles de edificaciones para demoler y se han demolido ya cientos de edificaciones, hasta en la avenida Chile hay obras. También nosotros dejamos 3 troncales que hacen parte del proyecto Metro en construcción, y las obras que se ven en la avenida 68, es otro proyecto gigantesco de más de 3 billones de pesos que va a alimentar el metro. En Bosa y en Soacha, es decir, todo lo que hicimos fue para mejorar la movilidad, especialmente en sectores populares. Eso es lo que de verdad mejora la vida de los ciudadanos más necesitados, ¿no? Como el Transmilenio de la 68, el que lleva a Soacha, por la avenida Terreros a Soacha, Ciudad Verde, sectores populares, sectores con necesidades. Así se le mejora de verdad la vida a los ciudadanos. Aquí estaba hablando con la señora que hace el aseo aquí en el estudio. Las señoras de servicio general. ¿No? Y entonces en todos sus barrios les hablábamos de todas las obras que habíamos hecho, de los colegios. Ella vive en Metrovivienda Recreo, en Bosa, que donde hicimos proyectos con más de 100.000 viviendas de interés social, Metrovivienda, Lagos de Torca, etcétera. Eso sí es la manera como se le mejora la vida a la gente. Y el metro de Bogotá, que está en construcción, es una de esas maneras, porque el metro sobre todo va a beneficiar a los sectores más populares del suroccidente de la ciudad, que va a facilitar que vayan al centro. Y es bueno que tengan claro, él lo ha dicho en televisión, María Camila me lo está diciendo, que él dice que va a parar el proyecto. Bueno, pero para que entremos abandonemos el tema de Gustavo Petro, para que entremos a hablar de Enrique Peñalosa. Exacto, mucho más interesante. Quiero preguntarle cómo se siente usted en esa coalición Equipo por Colombia. Me encanta. Un poquito pasivos ustedes, una relación realmente tranquila que a veces despierta expectativa. ¿Cómo se siente? ¿Se siente cómodo allí? Me siento muy cómodo porque me siento, primero, que hay una buena energía. Somos personas que pensamos en Colombia, no en el ego de cada uno. Cualquiera que gane, los demás lo van a apoyar, lo vamos a apoyar si no soy yo. Porque aquí lo que importa es que Colombia progrese, que todos salgamos adelante y votar es importante. Yo les recuerdo a los ciudadanos, porque yo me encuentro con personas en la calle, en un taxi, que me dicen, no, a mí qué me importa quién gane, si igual yo tengo que trabajar. Entonces yo le digo, bueno, exactamente eso decían en Venezuela hace 23 años. Cuando Venezuela era mucho más rica que Colombia, era más segura, más educada. Había 2 millones de colombianos trabajando en Venezuela. Y hoy vemos el desastre, millones y millones escapando a pie, con una mochilita, la miseria. ¿Qué pasó en Venezuela?
¿Se acabó el petróleo? No, lo único que pasó en Venezuela es que votaron mal. Entonces, votar es importante. Y por eso los del equipo por Colombia tenemos claro que tenemos muchas diferencias, pero compartimos una cosa, y es que creemos que es necesaria la seguridad, que es necesario que haya empresas, que haya inversión en empresas que generen más empleo y mejores ingresos, y que hay que defender la democracia, que vamos a estar en el gobierno cumpliendo las leyes, vamos a llegar un 7 de agosto y nos vamos a ir 4 años después. Usted me dice, me siento cómodo, estoy tranquilo, me siento ahí en el lugar que es correcto. Sí. ¿Se siente cómodo? Es inevitable la pregunta con Alex Char, con los cuestionamientos que tiene, esa sombra orbitando de compra de votos que no, es decir, no se compadecen con una carrera como la de Enrique Peñalosa. Bueno, a mí me parece que la justicia es la que debe definir. Por ahora lo que yo he escuchado, que he visto, es que la Fiscalía dice que se le habían hecho esas acusaciones hace 2 años y que no encontraron ninguna prueba, que no hay, pero eso que lo decida la justicia. Lo que yo sí he visto en Barranquilla es que Alex Char como alcalde hizo una transformación de Barranquilla y que los ciudadanos en Barranquilla lo aman. Eso, entonces, la justicia debe decir. Ahora bien, lo mismo hizo una excelente alcaldía, por ejemplo, Federico Gutiérrez en Medellín, o aunque David Barguil no ha sido alcalde, su grupo político ha hecho unas excelentes alcaldías en Montería, es trabajo de verdad. Entonces, Aidely Sarazo ha sido una congresista muy responsable. Ahora bien, me encanta que recuerdes que yo no he tenido en mis 2 alcaldías, yo jamás he tenido siquiera un cuestionamiento de corrupción, 0. Ni siquiera alguien de mi equipo ha tenido una investigación por corrupción, 0. Lo de compra de votos, pues yo ni siquiera sé cómo se comprarán votos, no me alcanzo ni a imaginar. Pero no hay, se lo pregunto con todo el respeto, doctor Sí. Peñalosa, no hay incoherencia en tener una carrera limpia, como usted lo dice, sin ningún tipo de señalamiento en ese sentido, y compartir mesa, pupitre, con un hombre con todo el poder y con toda la maquinaria y con unos señalamientos que no son menores. Es que estamos hablando de compra masiva de votos en la Costa Yo Atlántica. por eso sí digo que ojalá que se hagan todas las investigaciones, pero no solamente sobre Alex Char. Aquí lo que parece que hay, por todo lo que uno oye, y uno metido en este asunto sí que oye más, no es que se compre 1 o 2 votos. Para estas elecciones de Congreso aparentemente se compran millones, muchos millones. Algunos se compran al detalle, es decir, a cada persona que vota le pagan, otros se compran, digamos, al por mayor, le pagan a unos líderes que llevan a la gente a votar. Pero yo digo, eso es tan fácil de investigar. ¿No? A uno le parecería que la Fiscalía, incluso la prensa, podría ir allá a preguntarle a los ciudadanos si les pagaron por votar y que digan, esos que dicen que les pagaron, que digan por quién votaron, ¿no? Esa es la primera fase, porque la segunda es la que usted dice que tiene toda la razón. Lo grave no es solamente que los compren, sino más grave aún, ¿con qué plata? ¿No? Porque no es con plata del bolsillo de ellos, sino es con plata de corrupción a nivel de las entidades del Estado, ¿no? Entonces, yo por eso creo que hay que hacer una serie de reformas muy importantes para que no haya corrupción, muchas, pero unas de las que hay que hacer es, por ejemplo, que el Senado en Colombia tiene una cosa que no hay en ninguna otra parte del mundo, y es que el Senado es de circunscripción nacional, se vota en todo Colombia. Entonces, esto hace que sean unas campañas costosísimas. Uno oye de unas cifras absurdas, digamos. Yo ahorita de candidato a la presidencia y no me he gastado ni una 10ª parte de eso que gastan ahí. ¿Cuánto se ha gastado? Hablan en la campaña nuestra, yo creo que es por ahí unos 1.000 millones de pesos en total. Y ahí hablan de campañas al Senado de 9.000 millones de pesos. 18.000 costaron en la costa, eso es lo que revela. Entonces son unas cosas demenciales. Pero entonces, el Senado debería ser como en todos los países civilizados del planeta, por departamento. Cada departamento elige 1 o 2 senadores o lo que sea el caso. Entonces, y lo mismo las cámaras. Digamos, si en un departamento hay 10 representantes a la Cámara, no es una lista de 10, sino que se divide el departamento en 10 pedacitos, en 10 circunscripciones,
y cada una de esas elige un representante a la Cámara. Entonces se vuelve muy económico, porque es solo un pedacito pequeño, hacer una campaña casi que pueden ir de casa en casa los candidatos. Y eso tiene además otras ventajas, que los elegidos saben a quién representan, ¿no? Y los ciudadanos saben quién los representa. Hoy eso es el Senado, entonces ese Senado tan costoso también genera mayores riesgos de corrupción. Es una de muchas maneras que hay para acabar con ese problema de la corrupción. Pero además, insisto, eso es una cosa completamente tropical, colombiana, que no existe en ningún país del mundo. Esa podría ser una de las fórmulas. Una para de evitar muchas cosas ver, que hay que por hacer. ejemplo, a los ñoños cada 4 años en La Guajira, por ejemplo, pescando votos donde nunca han hecho una obra. No, por eso. Déjeme preguntarle, usted habla de reformas y me da pie para preguntarle de esas grandes reformas. Hablemos de las reformas que plantea Enrique Peñalosa, las 3 grandes reformas usted plantea y vivienda de interés social. ¿Qué tiene en mente? Bueno, en el tema de la vivienda, mire, a mí me obsesiona el tema de hacer ciudades bien hechas, porque una buena ciudad no solamente hace que la gente viva mejor, sino que atrae turistas y atrae inversión, atrae personas, a diferencia de lo que era hace mucho tiempo, donde la gente tenía que trabajar donde estaban las empresas. Hoy en el mundo moderno las empresas buscan dónde es que quiere vivir la gente que ellos necesitan. Entonces, las ciudades colombianas van a duplicar su área en los próximos 40 o 50 años. Las ciudades colombianas han venido creciendo mal, crecen donde no debe ser, sin suficientes vías, sin suficientes parques, además la ley está mal, porque la ley lo que define es que la planeación hay que hacerla a 12 años, que es ridículo, una ciudad en 12 años no se hace nada. Entonces hay que hacer un cambio legal y constitucional para que las ciudades se planeen a 60 años, con los grandes parques, las grandes vías, y que el Estado controle totalmente la tierra de esa que se necesita para hacer unas ciudades con enormes parques, con parques lineales que atraviesen la ciudad, donde la gente pueda atravesar las ciudades en bicicleta sin... Cuando habla usted del Estado que controle todo, es el Ejecutivo. El Ejecutivo, el Colombia... ¿Y cómo quedarían los alcaldes? Aquí no, lo que quiero decir primero que todo es que hay que hacer la planeación de la ciudad a 60 años. Regional, no solo de un municipio. Si hay varios municipios hay que hacerla regional y con los mejores urbanistas nacionales, internacionales, con los ciudadanos, con todos. Un plan a 60 años. Luego la tierra que se necesita, porque es crítico que las ciudades crezcan donde deben ser, además para que la gente no pierda tiempo en trancones, para que los viajes sean lo más corto posible, para que funcione el transporte masivo, para que funcionen las bicicletas, para que haya grandes parques por todas partes, que todo el mundo viva cerca de un gran parque. Y entonces el Estado, a cualquier nivel, debe controlar esa tierra. Es decir, no debe haber nadie que gane plata por valorizar tierra alrededor de las ciudades, sin hacer nada, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos que hace poco en Risaralda, en Pereira, hubo un derrumbe donde se murió como 15 personas. ¿Por qué los ciudadanos pobres tuvieron que ir a construir sus viviendas en barrios subnormales en las lomas? ¿Por qué? ¿Eran ladrones? ¿No? ¿Eran vagos? No, ¿por qué tuvieron que ir los pobres a construir barrios en zonas de inundación, en lomas de alto riesgo? Porque la democracia colombiana falló, el Estado colombiano falló, mientras que había un poco de grandes terratenientes con tierra plana alrededor de las ciudades, ¿no? Con unas vacas, ¿no? Enriqueciéndose todos los días sin hacer nada, solo por el trabajo de la comunidad. Entonces es lo que no puede ser más. Ya estamos 50 años tarde para haberlo hecho mejor, pero todavía van a duplicarse las ciudades. Entonces hay que hacer esa ciudad bien planeada. Me preguntaba sobre la vivienda. Sobre la vivienda, usted promete 1 millón de viviendas de interés social. Entonces, por eso hay que hacer, por lo menos, yo he hablado de mínimo 1 millón de viviendas de interés social, pero no solo hacer las viviendas, sino hacerlas bien hechas, donde debe ser, como debe ser. Hay otra cosa. Por ejemplo, los ciudadanos necesitan salir al campo. Los ciudadanos con esfuerzo compran su carro, una moto, y uno los ve en las carreteras, en las afueras de las ciudades ahí, arrimados, donde hay medio un pedacito ahí junto a la carretera, con un balón con los niños. Pasa mucho, ¿no? En la vía Bogotá-Villavicencio, por ejemplo. En todas partes, en la vía, digamos, que va de La Mosquera hacia Soacha, en muchas vías al norte, con una cometa, porque no hay un parque. Entonces hay que también hacer grandes parques rurales de miles de hectáreas, ¿no? De miles de hectáreas, a media hora, 1 hora, a 2 horas de las ciudades. Nosotros, por ejemplo, habíamos dejado uno listo en Tominé, con 50 kilómetros alrededor del embalse, con diseños, con recursos. Desafortunadamente la alcaldesa Claudia López lo mató. Pero hay que hacer esos parques
de miles de hectáreas para que la gente pueda ir con los niños a ver las mariposas, los pájaros, a hacer un asado, a ir a acampar. Nosotros llevamos miles de niños, decenas de miles de niños a acampar, niños de los sectores populares. Eso les cambiaba la vida. Eso es en Bogotá, estamos No, pero es que hablando. eso es para todo el país. Para todo el país. Para Pero todo el entonces, país. déjeme Por preguntarle, ejemplo, las playas ¿hay de tierra? Barranquilla, entre Barranquilla y Cartagena, por ejemplo, todas esas playas se están privatizando. Sí, pero, son conjuntos cerrados. pero quiero hacer una pregunta, digo, que surge de ese conteo que usted hace, la redistribución para viviendas de interés social, para recreación en el caso de los parques. ¿Hay tierra para tanta gente? ¿Hay tierra para tanto? No, pero es que claro que la tierra hay, solo que está en manos privadas y los privados están haciendo el negocio y las ciudades crecen en buena medida en donde algún dueño de tierra quiere hacer un negocio. No, deben crecer, es donde deben crecer. Ambientalmente, para el medio ambiente, es un desastre que las ciudades crezcan por allá, donde un señor decidió hacer por allá lejos un conjunto cerrado, ¿no? A donde hay que ir en carro, que es imposible atender con transporte masivo, ¿no? Eso es un desastre ambiental, genera calentamiento global, genera gran consumo de energía. No es posible atender eso con transporte masivo, ni se puede mover en bicicleta. Entonces, pero aquí estamos concentrándonos en el tema urbano, pero claro que no es malo el tema urbano, porque 8 de cada 10 colombianos viven en ciudades. Porque este no es un tema de Bogotá, insisto, es el mismo problema en Sincelejo, en Armenia, en Pereira, en todas las ciudades colombianas, ¿no? Realmente podemos hacer ciudades mucho, pero hay un tema que me apasiona, señor, que es el Pacífico colombiano. Estamos en el siglo del Pacífico, ¿no? China, Shanghái, Hong Kong, Singapur, Corea, incluso aquí al lado. Ciudad de Panamá, una ciudad espectacular, cada vez más formidable. Y al lado Guayaquil, en Ecuador, que hace 50 años era una Buenaventura. Y hoy es una ciudad hermosa, pujante, dinámica, que atrae turistas. ¿Y nosotros qué tenemos en el Pacífico? Tumaco, Buenaventura, miseria, violencia, cuando podrían ser, están en uno de los sitios más hermosos del planeta. Hoy, por ejemplo, uno va un viernes a mediodía a Buenaventura y ve los cientos de carros que salen hacia Cali, que son las personas que trabajan en Buenaventura, pero que sienten que en Buenaventura no hay suficiente calidad de vida para tener a sus familias. Esto no puede ser. Entonces, uno de mis propósitos prioritarios es realmente transformar el Pacífico colombiano. Esto es necesario por la miseria que hay en el Pacífico, tanto de Tumaco, Buenaventura, Quibdó, como de muchos pequeños poblados. Y es necesario, por ejemplo, para que haya más seguridad en Cali. Es necesario para que todo Colombia realmente se abra a este océano de nuestro tiempo. Esto es un tema, usted decía, urbano, pero Sí. también es un tema de redistribución de la tierra. ¿Sí? Que es un tema que está y que pone lastimosamente, se lo tengo que volver a poner de presente, el senador Gustavo Petro hablando en una entrevista con La República, hablando de la redistribución de la tierra. Usted está un poquito, porque me mencionó la tierra en poder de privados, ¿en qué sintonía está usted en ese punto? No, es que el tema de la tierra rural es muy distinto, ¿no? Y él lo que dice es que va a aplicarles impuestos para obligarlos a vender baratos y demás. Eso es, digamos, expropiar, robarle a los privados. Él no. habla de democratizar. No, yo lo que creo, no, es que una cosa es eso, no, yo lo que creo, comprar tierra a los privados se hace todo el tiempo, incluso forzosamente. Para hacer el Metro de Bogotá que hablábamos, fue necesario comprar cientos de predios para hacer vías que estamos haciendo en Bogotá. Y esto se hace en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, para hacer un aeropuerto, para hacer un puerto. Entonces, la tierra que yo digo que hay que comprarla a precios de mercado, ¿no? Nadie se le va a robar nada, ¿no? A precios de mercado, y obviamente sí tenemos que planear las ciudades, y lo que sí digo es que no debe haber ganancia por cuenta de esa valorización de la tierra urbana para personas que no han hecho nada, ¿no? Para ganarse esta valorización. Para poder tener, mire, las ciudades son tan importantes de hacer por lo siguiente. Si no se hacen bien desde el comienzo, después es muy difícil arreglarlas. Si no reservamos tierra para un parque de 20 o de 50 hectáreas, pues después es muy difícil tumbar 50 hectáreas de ciudad para hacer un parque, quedó mal. Si logramos reservar esa tierra, va a haber millones de personas por cientos de años que van a ser más felices gracias a que se reservó ese terreno para parque, a que la ciudad se hizo bien. Y si no se reserva esas 20 hectáreas para parque,
pues hay millones y millones de personas por muchas generaciones que van a ser menos felices porque no se hizo bien. Entonces, yo en Bogotá conseguí más tierra para parques que todos los alcaldes de la historia de Bogotá sumados, que todos, pero mucho más, porque es un tema importantísimo. Pero vuelvo a decir, aquí estamos hablando de otros parques también, que es tierra en las afueras, ¿no? En los sitios más lindos, junto a los ríos, o en los sitios más bellos, en montañas, para que la gente pueda ir al campo a hacer un asado. Bueno, pero ese es un... No nos concentremos, quiero ir al campo ahora. Allá quiero ir, es decir, estamos hablando de zonas que hoy son de especial protección. También. Bueno, ojalá fueran de protección, pero hay que protegerlas. Pero aquí estamos hablando de parques naturales en las afueras, no son parques con juegos metálicos ni nada. Son parques, de parques como Chiribiquete. No, es que hay dos cosas. Una cosa es el Parque Nacional como Chiribiquete, por ahí en la mitad del Amazonas, que son muy difíciles de ir, que es para unos pocos. No, aquí estamos hablando de unos parques naturales, pero para que vayan decenas de miles de personas, para que vayan a las familias al campo, para que vayan a hacer un picnic a 1 hora, a 2 horas de la ciudad, a un río, a bañarse, a hacer un... en fin, ni es el parque urbano, ni es el parque natural en la mitad del Amazonas. Este es otro tipo de parque regional, como hay en todos los países del mundo, pero aquí no. ¿Cómo será que no hay, que tú me estás preguntando, que no hay claridad sobre qué tipo de parque es? Bueno, entonces, pero lo que es cierto es que hay una necesidad enorme. Y podríamos hablar de la necesidad de los parques nacionales de, por ejemplo, proteger nuestras selvas, ya que tocamos ese tema. Es crítico. Tenemos que lograr que las comunidades protejan los parques. Hoy, con el precio de la carne, por ejemplo, que ha subido muchísimo, es gravísimo porque está acelerándose la destrucción de selvas. La aceleración en las selvas colombianas, en la Amazonía colombiana, es desproporcionada, va a un ritmo cada vez más acelerado. No, felizmente no va a un ritmo más acelerado, ha bajado, han logrado, hay que reconocer. Pero la devastación, el hueco que ha dejado la deforestación, producto de la ganadería, producto de la minería, es y producto grandísimo. De la siembra de coca. Es grandísimo. No, por eso. Déjeme preguntarle de eso es que estoy hablando, sobre el Parque Nacional Chiribiquete. Bueno, perfecto. ¿Sí? Donde estuvo hace apenas unos días el presidente Iván Duque y el magnate y el empresario Jeff Bezos. Allí, bajo la operación Artemisa, hubo un operativo. Hay personas allí que están invadiendo ese lugar. Enrique Peñalosa, ¿qué haría? ¿Cuál sería la fórmula para lograr un equilibrio entre quienes necesitan un lugar para vivir, que es evidente, pero la necesidad imperiosa de proteger la serranía, la selva y los bosques? No, por eso, es un tesoro. Yo soy un amante. Yo he visitado buena parte de los parques. Chiribiquete no, porque allá no dejan ir a nadie. Tiene uno que ser el presidente Jeff Bezos, pero sí he ido. Conozco Chingaza, pero como la palma de mi mano. Conozco muchas rutas en Chingaza que creo que ni los guías conocen. He ido a Tuparro, a Utría, a Gorgona, a La Macarena. Yo amo ese tema, para mí es una pasión, y aún muchos sitios que no son parque nacional, pero me gusta la naturaleza, el ciclismo de montaña, caminar. Ahora bien, lo primero que hay que hacer es que las comunidades, trabajar con las comunidades para que sea negocio para ellos proteger las selvas, las negritudes, los indígenas, los campesinos de la región. Hay sitios donde eso está funcionando. Incluso algo muy interesante. En Urabá hay una vereda que se llama Peñalosa, ¿no? En Acandí, donde... ¿Y lo pusieron en honor a usted? A mi papá, que fue el que hizo un proyecto cuando era gerente de Incora, ya hizo la pista en Acandí y demás, y entonces... Pero lo que están haciendo no tiene nada que ver ni con mi padre ni conmigo. Y es que están obteniendo ingresos por bonos de carbono por proteger y restaurar la selva, la comunidad. Y eso te puede hacer también en el Chocó, se pueden obtener ingresos, tanto por bonos de carbono como por turismo, ¿no? Como que el gobierno incluso pague para proteger las selvas. Entonces, lo importante es que para las comunidades sea negocio proteger las selvas. Pero no Enrique Peñalosa sacaría a esas personas. Segundo. El gobierno dice, oye, el Estado colombiano, para ponerlo en esos términos, pero es que son invasores. Depende caso por caso, ¿no? Hay casos, por digo, donde se puede proteger, por digo, con las mismas comunidades que ayuden a cuidarlas, ¿no? A cuidar las selvas y los parques. Segundo, hay que tener un batallón, una fuerza especial para proteger las selvas.
hay tres fuentes, ¿no? La minería, la ganadería y la coca. Otra cosa, creo que ha sido un fracaso total. Hay que combatir la coca, ojalá primero despenalizando en Estados Unidos, todo eso, en fin, pero ese es otro tema. Pero hay que combatir la producción de cocaína, la comercialización y el lavado de dólares, pero no enfrentar a los campesinos. Eso de que tengamos a la policía y al ejército colombiano enfrentados a campesinos pobres, eso ha sido un fracaso. Es malo para todos, incluso es una mala imagen. Pero además de eso, eso obliga a los campesinos a que tumben más selva cada vez más lejos. Y eso no sirve para nada. Entonces es otra manera de proteger también nuestras selvas. Y también hay que trabajar, insisto, con la Fiscalía y con un batallón especial para realmente dedicarse a proteger que es el mayor tesoro que tenemos. Ya vamos a hablar de la legalización o regulación, como ustedes le dicen, a la legalización. Eso es un tema un poquito técnico, un poquito complejo, pero yo creo que vale la pena conocer su opinión sobre ese tema. Pero hablemos entonces... Es que yo hay un tema que yo quería mencionar, porque como hablamos tanto del tema urbano... Es que quiero ir hacia las vías. Ir a la zona rural. Bueno, perfecto. Quiero ir hacia las vías, que yo creo que se conecta un tema con el otro. ¿Qué tiene en mente usted para hacer productivo, digo, el país en megaproyectos, en megaobras que lo necesitan, pero con un ingrediente adicional? Y es que la gente, esa sensación o ese desazón que se mide en el pulso en la calle cuando usted sale a hacer política, del que hablan las encuestas, se mide porque la gente cree y tiene la percepción, y en muchos casos es realidad, que los impuestos no se van a construir parques, que los impuestos no se van a construir vías, sino que van a los bolsillos de los corruptos. ¿Cómo poder construir las obras que necesita el país, pero dando esa sensación de que efectivamente los impuestos son para lo que son? Bueno, primero yo quiero señalar una cosa. La corrupción es una plaga, y vuelvo a señalar que yo he hecho los procesos más gigantescos de inversión en Colombia, con cero corrupción, ni siquiera una investigación, ni a mí ni a nadie de mi equipo en ninguna de las dos alcaldías. Pero yo sí quiero decir que aquí se nos ha ido la mano. Aquí la democracia colombiana no es tan mala, ni todo el mundo es corrupto, ni toda la plata se la roban, ni no mucho menos. No, aquí ha habido un progreso inmenso, inmenso en Colombia, en educación, en vías, en carreteras, por todo Colombia la transformación es impresionante. Y, digamos, 9 de cada 10 municipios lo que recaudan no alcanza ni siquiera para pagar los sueldos de los empleados de la alcaldía. Todas las carreteras rurales que hay, todas las carreteras que van al campo, todos los colegios, todos los centros de salud, la electrificación, todo se paga con impuestos que se recaudan en las zonas ricas y del grupo de una minoría ínfima, del 2% de los colombianos, de los más ricos, y se invierten en las zonas más pobres. Hay una transferencia enorme. Cada carretera que hay, eso no se pagó con los impuestos que se pagan en el municipio, que no se paga nada. Se genera es con los impuestos que se pagan en Bogotá, en Medellín, y entonces la democracia colombiana funciona. Y con regalías. Y con eso se invierte, y con regalías, y con recursos del petróleo, pero sobre todo con impuestos. Obviamente que el petróleo genera unos recursos importantes, pero es mucho más lo que recursos que se generan por impuestos. Entonces, ahora bien, carreteras. Hay que hacer muchas carreteras de dos tipos. Primero, me obsesionan las carreteras rurales para que los campesinos puedan sacar los productos. Ese es un tema que me obsesiona. Hoy estamos invirtiendo como $1 billón al año en lo que se llama vías de penetración o terciarias o lo que sea. Hoy a un campesino le cuesta más los 5 kilómetros de su parcela a la carretera principal, o los 10, que los 500 kilómetros que hay de la carretera principal a Corabastos, ¿no? Entonces hay que hacer vías, así sea con placahuellas, unas vías básicas para que le abaraten el costo a los campesinos y aumenten los ingresos de los campesinos y se abarate el precio de la comida, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, las carreteras grandes, hay que hacer unas carreteras críticas. Por ejemplo, hay que y esto no son ninguna genialidades mías, felizmente aquí hay una democracia, unas instituciones, y eso ya está planeado desde mucho tiempo, ¿no? Entonces hay carreteras como la vía Bogotá-Villavicencio, que es crítica. Hay que terminar de una vez por todas esa doble calzada de Bogotá-Villavicencio, que es una belleza de carretera, es espectacular, con unos puentes, unos túneles, es una carretera. Colombia progresa, que es las cordilleras colombianas son muy complicadas, los suelos en la cordillera oriental en particular son complejísimos, pero aún así, pues hay que terminarla. Para seguir con el llano hay que tener perfectamente la conexión
al llano vía Casanare, tanto por el Cisga como por Sogamoso. En el norte de Santander, por ejemplo, y Santander, hay que hacer definitivamente la carretera Bucaramanga, Pamplona, Cúcuta, que sobre todo está trabada en este momento en el tramo de Bucaramanga a Pamplona. En norte de Santander hay que hacer también la carretera que va hacia La Mata, por Tibú, por todo el Catatumbo, que además ayuda mucho a la pacificación del Catatumbo y a la producción agrícola del Catatumbo. En fin, hay que hacer una serie de carreteras. Hay que hacer la carretera Cali, las carreteras Cali y Buga a Buenaventura, una excelente carretera. Hay que hacer la carretera que va de Cali, Popayán, Pasto, ¿no? Para salir a Ecuador. Eso es demasiado trabajo. ¿Cuánto tiempo cree usted que se gastaría? No, es que todo esto son carreteras que ya están o que están bien avanzadas, pero lo que hay es que llegar allá, estar encima de eso. Yo que he estado, yo sé cómo es eso, tengo que estar encima, porque se pondría el casco, botas y no, sí, claro, no, más que, mire, más que esos shows, es que yo oye mucha gente, muchos candidatos, es que yo gobierno desde la calle, yo estoy en la calle. No hablemos carreta, ¿no? Si yo he hecho todas esas obras y las saqué adelante, hay obras por todas las en Bogotá, es porque yo me madrugaba y pasaba muchas horas, no en la calle, no, sentado en reuniones viendo a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Por qué está trabada esta vía? ¿No? Yo tenía un equipo de más expertos haciéndole seguimiento a las entidades, uno que eran independientes, que no eran de ninguna entidad, pero que tenían todo el poder. Y entonces, ¿por qué? Porque resulta que por la licencia ambiental está trabada, ¿no? Que por una consulta popular, que por eso. Entonces venga acá y vemos cómo destrabamos cada proyecto para que se haga. Entonces son proyectos, bueno, dices que suena como muchísimo, no, en buena medida. Muchos, algunos de esos están menos avanzados. Se lo digo en buenos términos, suena muchísimo, es porque el país necesita obras, suena mucho trabajo y le preguntaba cuánto tiempo cree usted que le llevaría. Hay muchas que ya van andando. ¿Cuánto tiempo cree Enrique Peñalosa? Bueno, yo para creo que vamos a hacer muchísimas obras como ya lo hicimos en la alcaldía. Si hay alguien que puede mostrar que ha hecho obras por todos lados, a mí por eso me encanta cada persona que me encuentro, ¿no? En los sectores populares, sobre todo como las aseadoras aquí en el estudio, es decirle dónde vive. Primero porque yo estoy seguro que no hay ningún otro alcalde que ni siquiera sepa dónde es que quedan esos barrios donde ellos viven. Bueno, yo sí sé dónde son y qué es lo que hicimos, cuál es el problema, dónde es que pasó con el parque, qué pasó con que se está haciendo el hospital ahí cerca, con la vía, etc. Entonces, yo creo que he demostrado, pero ¿por qué logro hacer proyectos? No es porque sea ningún genio, no. Al revés, no, soy menos inteligente que muchísima gente, pero por eso tengo la capacidad de apreciar que hay mucha gente mucho mejor que yo y que sabe mucho mejor, sabe mucho más que yo sobre diferentes temas. Y lo que logro es escoger gente muy buena y armar equipos. Y que, mire, una cosa bien sorprendente, en el gobierno, muchas veces los principales obstáculos a los proyectos son del mismo gobierno, son celos internos, ¿no? Resulta que la Secretaría de Hacienda no quiere al de Obras, entonces le bloquea el proyecto, o el de Ambiente, el secretario de Ambiente, o una entidad nacional ambiental, en fin. Entonces se enredan. Entonces es clave que haya un verdadero equipo donde todos se ayuden los unos a los otros para que las obras se hagan. Es Enrique Peñalosa, lo escuchan ustedes hablando de la visión que tiene, el plan que tiene de llegar a la presidencia de la República en materia de infraestructura, vivienda urbana, vivienda de interés social y mucho que tiene que ver también con la recreación. Peñalosa, que obtuvo el aval del partido de la U luego de que no alcanzara a recoger las firmas necesarias para inscribir su candidatura en la registraduría. Hacemos una pausa, es una franca, al regreso mucho más para que siga conociendo de una de las personas, Enrique Peñalosa, que está en la carrera por llegar a la Casa de Nariño. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando con Enrique Peñalosa, el candidato que ha dicho que le gustaría que Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle del Cauca, sea su fórmula vicepresidencial en el caso de ganar la consulta el próximo domingo. Apenas horas, doctor Peñalosa. ¿Cómo resulta usted con Dilian Francisca Toro? Usted, pues por supuesto, el partido de la U le da el aval. ¿Cómo están esas cargas con doña Dilian Francisca Toro? Muy bien, la verdad es que yo traté de conseguir firmas. Eso resultó costosísimo, complicadísimo. Además,
Hay unas firmas especializadas en conseguirlas entre comillas. No me dieron suficiente confianza ni tenía suficientes recursos. Entonces, dije no alcanzamos, recogimos como 450.000 y necesitábamos como 800.000 en teoría. Entonces, pero habíamos venido trabajando en este equipo por Colombia, ¿no? Primero inicialmente con Federico Gutiérrez y Alex Charpo como exalcalde, nos conocimos en nuestras reuniones de Asocapitales y posteriormente, entonces Dilian Francisca también llegó al equipo. Después David Barguil, Aideli Saras, pero entonces en esas reuniones desarrollamos una buena relación. Resulta que hubo un concepto del Consejo Electoral que permite que en las consultas un partido pueda avalar a varios candidatos, no es que cada partido pone un candidato. Entonces le tocó sacrificarse un poquito. No, entonces yo, Dilian, muy amable, yo comencé a conocer a Dilian y realmente comencé a admirar su capacidad de liderazgo y demás. Y ella incluso me ofreció que me ayudaba a que tuviera el aval de la U. Pero cuando ella íbamos a tener los dos aval de la U, ¿no? Porque un partido puede tener 3 candidatos o 4, de acuerdo a lo que es el concepto de la norma. Pero después, por razones personales, ella decidió que ella no iba a ser candidata. Y entonces me ayudó a que yo fuera el candidato de la U. Y entonces en la U he venido conociendo algunos. Digamos, hay que decir que no todos los congresistas de la U me apoyan. No todos los más santos están en la U. No, pero digamos, más allá de eso, que sean santos o no, hay unos que no me apoyan, ¿no? O pues no han manifestado, parece que están por otros lados apoyando, pero hay muchos que me han apoyado. Hay unos cuantos, y sobre todo Dilian Francisca, que fue una excelente gobernadora en el Valle. En el Valle tiene un gran liderazgo. Baronesa electoral, política en el departamento del Valle. Exacto. Algunas personas, déjeme preguntarle por Dilian Francisca Toro, que es una mujer muy fuerte haciendo política, sobre todo en el Valle del Cauca. La molestia, la incomodidad de algunas personas porque dicen, hombre, Enrique Peñalosa, un hombre sin ninguna tacha, sin ningún cuestionamiento, alzando la mano con Dilian Francisca Toro, que mal o bien ha sido señalada por una u otra cosa. Pero no ha sido señalada por nada que yo sepa. ¿Qué reflexión hace usted sobre eso? No, yo lo que conozco... De maquinaria. Mire, yo lo que veo es que... No. Primero, la organización política a mí me parece que es muy importante. Un partido lo que tiene es personas en aquí en Colombia hay 1.200 municipios. Yo no creo que haya ningún candidato presidencial que haya visitado 1.200 municipios en esta campaña, ¿no? Los partidos tienen líderes, a veces concejales o candidatos al consejo, diputados, que conocen cada región, que conocen cada municipio, que conocen los problemas del municipio, que conocen hasta dónde llegó la obra de la carretera tal y que ahí no siguió, que conocen el problema de la violencia en tal sitio. Entonces, ese tema es muy valioso. Una organización política que le permita a uno comunicarse, aprender y comunicarse. Ahora bien, lo que yo sí he visto, y como he tenido muchos recorridos en el Valle, varios recorridos en el Valle con Dilian Francisca y con otros líderes, es que lo que ella logró, incluso con empresarios de alto calibre en el Valle, los grandes cacaos del Valle, la respetan y respetan lo que ella hizo como gobernadora. Y la gente la quiere mucho. Entonces, yo creo que eso es algo que yo realmente admiro, respeto y agradezco. Es que es indiscutible el poder que tiene Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca. Pero pasemos a temas que son de interés, por supuesto, para los televidentes, doctor Peñalosa. Legalización de las drogas, el cannabis. ¿En qué posición está Enrique Peñalosa en ese tema? Pues mire, en ese momento en buena parte del mundo la marihuana está legal, ¿no? Yo quiero aclarar primero, antes que nada, que yo estoy en contra de las drogas. Yo soy de lo más zanahorio que hay, me parece que es mala las drogas, casi prácticamente no tomo. ¿Usted es deportista? Soy deportista, siempre he sido, yo incluso en la universidad en Estados Unidos la hice con una beca por jugar fútbol, no por inteligente, sino por jugar fútbol. Tampoco era buen jugador de fútbol, pero no importa. En todo caso, partamos de eso, ¿no? Entonces aquí la pregunta no es que alguien diga que es que las drogas son buenas, sino cuál es la manera menos mala, sabiendo que es imposible prohibirlas. Es como la prostitución.
A uno le parece que la prostitución es mala, pero si es prohibida es peor, porque entonces las prostitutas son explotadas, maltratadas, no hay controles sanitarios, etcétera. Entonces es peor que sea prohibida a que sea permitida, tolerada, controlada, ¿no? Aquí entonces no estamos hablando de que sea bueno. En Estados Unidos en este momento, la mayoría de los estados en Estados Unidos se permite el consumo de la marihuana, incluso de varias maneras, no solamente fumada, sino en bebidas, en tortas, en fin. Entonces, ahora bien, hay otro problema. Miremos aquí el problema de Colombia, el problema de Colombia de nuestro tiempo. Y es que el peor problema que tiene Colombia en este momento histórico durante los últimos 30 años es el problema del narcotráfico, que genera corrupción incluso en la política, que incluso lleva a la destrucción de las selvas, que genera violencia, asesinatos, genera toda clase de horrores, que es lo que ha alimentado a los grupos armados ilegales, llámense paramilitares o guerrilla o que no tengan nombre, y eso ha sido un daño terrible, pero no solo eso, a nivel económico, eso hace, por ejemplo, la mayor parte del contrabando que hay en Colombia se financia, es simplemente lavado de dólares del narcotráfico, ¿no? Entonces eso además es traer a unos precios artificialmente bajos importaciones ilegales que le hacen daño a los productores de confecciones, de ropa, de zapatos colombianos, etcétera. Entonces, a nivel internacional lo ideal sería, como lo han dicho muchas personas, que se despenalizara este tema a nivel internacional, ¿no? Eso nos ayudaría mucho. Pues el sueño mío, yo voy a decir algo que no lo he dicho nunca, ¿no? Que es realmente políticamente incorrecto y demás, pero lo ideal para Colombia es que yo una vez estuve en una empresa farmacéutica, en una fábrica en Estados Unidos, en un centro de investigación. Solo en este edificio donde yo estuve, tenían 900 PhDs haciendo investigación. Esta empresa tenía como 6.000 millones de dólares al año, 6.000 millones de dólares al año, solo en investigación y desarrollo. Solo en investigación y desarrollo. Es decir, no incluía lo que era la fabricación, ni la comercialización, ni nada. Y 60% de la investigación de esta empresa farmacéutica gigante era en antidepresivos, es decir, cosas que afectan el cerebro, ¿no? Porque es la enfermedad que más está creciendo en los países avanzados. Yo decía, todos estos super sabios, no puede ser que no inventen una droga mejor que una hierba por allá de la selva, ¿no? Ojalá que inventaran algo que lo produjeran por allá en un garaje en Ámsterdam o en Chicago y que se acabara este problema aquí en Colombia, ¿no? Que se quebrara la producción de cocaína y de todas las drogas que se producen acá, ¿no? Y así nos ahorramos nosotros ese lío tan monumental. Pero lo que sí es cierto es que, por lo menos en el tema de la marihuana, pues uno ve que en Estados Unidos ya prácticamente es permitida en todas partes. Pues tendría uno que ver un poquito el ejemplo de otros países, mirar los espejos para ver cómo le funciona. Eso es lo que le entiendo de lo que usted ve, lo que usted se imagina, cómo puede funcionar aquí en Colombia ese asunto. Pues estamos en Zona Franca, estamos conversando con el doctor Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá en 2 oportunidades, hablando de política, hablando de su intento por llegar a la presidencia de la República. A propósito de esto, Mario Hernández, empresario y últimamente muy activo en las redes sociales, anunció que su voto será precisamente por él en la consulta del próximo domingo 13 de marzo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta, llegando ya a los minutos finales de Zona Franca. La coalición Equipo por Colombia ha recibido apoyo del partido de la U, del Partido Conservador, del Partido Mira, que son los cristianos, un sector de Cambio Radical y algunos empresarios. Doctor Peñalosa, ¿qué cálculos hace usted? Ya las horas están contadas, la suerte prácticamente echada. ¿Cuáles son sus cuentas? Pues difícil saber cuáles son las cuentas, pero yo diría que de la coalición Equipo por Colombia, yo creería que vamos a estar peleándonos con la coalición del Pacto Histórico, la mayor votación, y que vamos a ganarle por bastante a la coalición Centro Esperanza, y
que esto debería ser, la votación del equipo por Colombia debería ser por ahí 5 millones de votos, y de ahí cómo se distribuye entre los diferentes candidatos, vamos a ver. Votos del centro, votos mucho de la derecha, por supuesto. No, aquí es que Conservadores. de derecha o izquierda. Obviamente que aquí hay unos partidos y demás, ¿no? Pero este de cuento de derecha o izquierda, ¿qué significa? Porque si izquierda lo que significa es trabajar por los más necesitados, pues yo estoy convencido que he hecho más por los más necesitados que cualquiera de los llamados alcaldes de izquierda, en cuanto a legalización de barrios informales, alcantarillados, pavimentos, colegios, parques. Entonces, incluso construir igualdad. A mí el famoso Transmilenio, más allá de la discusión de que el tema técnico le quita espacio a los carros para dárselo a transporte público y logra que por primera vez las personas en transporte público vayan más rápido que las que van en un carro. Entonces, ¿eso es izquierda? Entonces, aquí lo que se trata es de mejorar la vida de la gente y obviamente de los más necesitados primero. ¿Dónde va a votar? ¿Dónde vota Enrique Yo Peñalosa? voto cerca de mi casa, cerca de una universidad que se llama el Conrad Lorenz, la Conrad Lorenz en la Chapinero. 63, en Chapinero, sí, muy cerca, sí, ahí ¿Y cerca. vota tempranito? No muy tempranito, porque me gusta hacer un poquito de ejercicio ese día. En otras ocasiones he recorrido en bicicleta a muchos lados de la ciudad, pero ahora tal de una buena vuelta en bicicleta por la mañana y luego de ir a votar, entonces... No se van a encontrar ustedes los No, de yo Equipo por quisiera Colombia. que sí, pero no, ha sido un poco difícil nuestro encontrarnos. Pero por lo menos la mayoría van a estar aquí en Bogotá y el que gane, pues si no soy yo, si yo gano yo, espero que vengan al sitio donde voy a estar, en un hotel. Y si gana otro, pues yo iré allá a felicitarlo y a expresarle mi respaldo. Bueno, 50 segunditos para que convenza al electorado, a los que lo están viendo aquí en Zona Franca. Doctor Bueno, yo a los Peñalosa. ciudadanos, a ustedes colombianos, yo los invito a que este domingo, cuando vayan a votar por Congreso, ojalá por las listas de la U, que pidan el tarjetón Equipo por Colombia y voten por Enrique Peñalosa. Porque no es hablando que vamos a transformar este país, sino haciendo. Yo los invito a que voten porque tenemos que trabajar todos juntos. Tenemos que votar no para expresar nuestros odios, sino para construir esa sociedad mejor, esa Colombia mejor que puede y que debe ser. Y juntos la vamos a hacer. Enrique Peñalosa, esta noche de viernes en Zona Franca, hablando de política, expectativa totalmente para el próximo domingo, horas contadas, horas cruciales en esa carrera. Las coaliciones que definirán, se mostrarán los dientes y se dejarán contar los candidatos en contadas horas. Doctor Peñalosa, un gusto, un placer como siempre tenerlo acá. Muchísimas gracias, María Camila. A ustedes como siempre, muchísimas gracias. Llegamos al final de Zona Franca. Que tengan un feliz resto de viernes, de noche y a votar tempranito el próximo domingo. Que descansen.